¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar trabajando el día de hoy y nos corresponde entonces el área de educación cristiana. Ya vamos con nuestra clase número 6 de nuestro cuarto bloque, así que vamos a iniciar entonces y vamos a conocer en primer lugar el tema para el día de hoy, que es acerca de la lucha espiritual del cristiano. Sobre este tema vamos a tener nuestra base bíblica también y la encontramos en Efesios capítulo 6 y el versículo 11. ¿Qué dice Efesios 6:11? Pues dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando este versículo aquí nos menciona que nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios, no quiere decir que nosotros vamos a andar todo el tiempo con una espada, con una coraza, con un casco, con un montón de armadura. No se trata de ese tipo de armadura, sino que la armadura de Dios, si hablamos de esto, nos referimos a que tenemos que estar llenos de fe también y de confianza en Dios. Hoy quiero que veamos una historia que es muy interesante acerca de un niño o de una persona muy joven y muy valiente que fue y tuvo una lucha, pero fue una lucha también espiritual. ¿Por qué? Porque este personaje bíblico se iba a enfrentar a alguien que todos pensaban que era imposible de vencer, ¿verdad? Pero en este caso él pues tuvo la confianza y sabía que Dios era quien le iba a ayudar. Así que les voy a invitar para que veamos la historia. Hoy vamos a hablar entonces acerca de David y Goliat. Y entonces vamos a ver nosotros de qué se trata la historia. Ustedes ya tienen la idea, pero la vamos a recordar para que podamos tomar esto como un ejemplo acerca de todas aquellas luchas o situaciones en las cuales son espirituales y que toda persona cristiana va a pasar. Entonces quiero pedirles que podamos venir y ver esta historia. Vamos a iniciar entonces. En el pueblo de Belén vivía un niño llamado David. Siendo el menor de sus 7 hermanos, cuidaba las ovejas de su padre Isaí, pues sus hermanos estaban encargados de otras labores, según ellos más importantes. David aprendió a defender las ovejas de leones, osos y de todas las fieras que acechaban, siempre arriesgando su vida por ellas y siendo muy hábil en defenderlas. En los momentos de descanso tocaba el arpa y cantaba salmos dedicados a Dios, buscándolo en todo momento. Dios se agradó tanto de David que envió al profeta Samuel para que lo ungiera como rey de Israel. Pues Saúl, que era el rey de esta nación, no era obediente a Dios y quedaba descalificado para seguir ocupando un lugar tan importante. Samuel hizo lo que Dios le había mandado y ungió a David delante de su familia. Tiempo después, David fue enviado por su padre Isaí con alimentos para sus hermanos. Ellos se encontraban en el campo de batalla sirviendo en el ejército del rey Saúl, rey de Israel. David encontró a sus hermanos, pero mientras hablaba con ellos, salió el gigante Goliat, un temible filisteo que intimidaba todo el ejército de Israel con su gran estatura, su monumental corpulencia y sus majestuosas armas. Este gigante salía todos los días al campo de batalla a retar a los israelitas a que alguien se enfrentara con él. Saúl y todo su ejército se atemorizaban cada vez más. Pero cuando David escuchó esto, le dijo al rey Saúl: «Yo lo enfrentaré, Dios está conmigo». Esto le sorprendió al rey, y viendo que era un simple muchacho cuidador de ovejas, le dijo: «Goliat es un hombre de guerra y tiene demasiada experiencia en batallas. Tú no podrías contra él». A lo que David, con mucha firmeza y convicción, respondió:
yo cuido del rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y libro la oveja derrotando sea al oso o al león. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Con mucha confianza, David se preparó, tomando su honda y 5 piedras lisas del río. Llegó entonces a la línea de batalla, en la cual ya estaba el gigante Goliat. Él comenzó a burlarse de David, porque era solo un muchacho, pero David no se dejó intimidar y con seguridad y convicción le dijo a Goliat: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te derrotaré». Sin vacilar, David hizo girar su honda con una piedra y la lanzó con gran velocidad, tanto que se incrustó en la frente del gigante. Y como era tan grande, cayó e hizo un gran ruido. «¡David derrotó al gigante!», exclamaban todos mientras celebraban. David había librado a Israel de sus enemigos. De esta manera, Dios comenzó a cumplir su plan y a engrandecer a David delante de todos. Muy bien, lo que acabamos de ver lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, donde nos narra toda esta historia. Es algo muy interesante y muy impresionante a la vez el poder ver cómo un niño, el cual se mantenía pastoreando ovejas, ¿verdad? Pero que ya tenía mucha experiencia en cuanto a que él siempre buscaba ayudar a su papá. Y cuando esto sucedía, siempre él estaba cuidando a las ovejas, ¿verdad? Desde que él había peleado con un león y con animales voraces, ¿verdad? Que querían llevarse a sus ovejas. Entonces, pero él, la confianza que tenía siempre era en Dios, que sabía que Dios era quien le ayudaba. David siempre se caracterizaba porque le gustaba estar tocando el arpa, ¿verdad? Y pues entonces siempre Isaí lo enviaba a él a cuidar las ovejas, pero el profeta Samuel fue el que llegó en busca de David, ¿verdad? Y que entonces se dieron cuenta del gigante que estaba contra ellos, pero David era un chico que siempre vivió conforme al corazón de Dios. Entonces él, en cuanto a las luchas que nosotros tenemos como cristianos, nosotros lo podemos tomar como que hay muchos problemas, muchas situaciones a veces que llegan a nuestra vida. Y lo que nosotros necesitamos es siempre buscar de Dios, mantener nuestra fe y nuestra confianza en Él y pedirle que sea Él quien nos ayude, porque siempre es Él quien tiene el control de todo. Porque veamos aquí como un pequeño niño con una honda y con piedras logró vencer a un gran gigante. Así que siempre recordemos que la victoria la tenemos en Dios si nosotros siempre depositamos nuestra confianza en Él. Muy bien, vamos entonces a memorizar el versículo para el día de hoy y es entonces el siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las... Efesios 6:11. Lo vamos a leer nuevamente. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11.
11. Espero que ustedes estén memorizando todos los versículos que aprendemos cada semana para que de esa manera ustedes puedan tener más conocimiento de la palabra de Dios. Ahora también vamos a asignar la tarea correspondiente a la lección que acabamos de ver. En este caso entonces estamos viendo acerca de la lucha espiritual del cristiano y vimos la historia entonces de David y de Goliat. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a resolver una sopa de letras que les estoy enviando juntamente con el PDF del contenido del curso y del día de hoy, de la clase de hoy. Ahí en la siguiente hoja o en la última hoja de ese PDF va la sopa de letras que ustedes van a resolver. Van a buscar ustedes ahí palabras claves acerca de la historia que vimos el día de hoy. Ahí también van anotadas para cuáles son las palabras que ustedes tienen que encontrar. Por favor, cuando las encontremos, marquémoslas con crayones de colores, pero no usemos marcadores porque se mira manchado. Entonces trabajemos lo más limpio posible y en la hoja le pide su nombre y su número de clave. Por favor, colóquelo porque tienen que estar identificadas todas las tareas. Espero que todo lo realicemos de la mejor manera y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.